Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Antonio Piñón Ayala. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto final de VLSI, que sería un Flappy Bird en VHDL. Pues bueno, la idea original, evidentemente el Flappy Bird no lo inventé yo, es un juego en el que me basé y quise hacer una recreación. Es un juego para móviles, fue muy popular, fue desarrollado en Hanoi, publicado por Gears Studio, que es una desarrolladora de videojuegos independiente. Fue publicado en 2013, fue un boom en su momento, pero por cuestiones de que había mucho hate al juego, porque era muy desesperante, porque etcétera, etcétera, el mismo creador decidió darlo de baja del App Store el 9 de febrero de 2014 y también de la Google Play. A mí fue un juego que me gustó mucho y por eso me gustó recrearlo. Además de que me parece que sus mecánicas son entretenidas y sencillas. Bueno, pues la primera parte, y es muy importante esto, es importar la imagen del pájaro. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es utilizar el Python que nos pasó la profesora. Aquí está, los autores es Elizabeth Fonseca Chávez y Mario Alberto Ibarra Castillo. En este caso, lo único que tuve que hacer yo fue modificar el tamaño. Le puse un resize de 64 por 64, ya que la imagen en 20 por 20 estaba muy pequeña y en 64 por 64 me parecía de un tamaño óptimo para la jugabilidad. También pude haberlo convertido a RGB, a color, pero el tema de que el fondo no se convertía y también quedaba en un color medio extraño, preferí dejarlo en blanco y negro, por eso el punto convert L. Y en sí, pues solo es hacer reshape de la imagen y después anotar en el punto .mif todos los datos que necesitamos. Por ejemplo, el depth, que es la profundidad o el número de filas, va a ser rows per column. En este caso sería 64 por 64, que nos dan los 4096. Y en el width le vamos a poner 8. Lo demás, pues es la codificación en la que queremos que aparezcan nuestros datos. Y bueno, todo esto de la imagen.mif la tenemos que meter en una ROM para poder hacer uso de ella después. Esta ROM, aquí le puse type memoria, le puse un depth de 4096, ahí está indicado de 4095 down to 0, que son el número de filas. Y en cuanto al número de columnas, le puse 8 espacios, que son los especificados en el programa de la profesora. Luego hice que memrom heredara de memoria, que leyera el string del birth.mif y después pues la localidad de memoria en donde tengo ubicado el archivo .mif, que en este caso sería el mismo directorio. Bueno, vamos a seguir con todo el número de files que ocupé. Bueno, ocupé el generador de 25 MHz, que es para que se pueda ver todo en pantalla de manera bien, con buenos cuadros por segundo. También tengo el de gravedad, que en realidad es un divisor de frecuencia para que lo utilicé pues para no solo darle gravedad al pájaro, sino para darle movimiento a absolutamente todo lo que aparece en la pantalla. El Image Generator, que es en donde voy a renderizar todo. Pinon, que en este caso es el top. Luego VGA Controller, es exactamente igual al que utilizamos con la profesora, no cambia nada. El reloj lento, la verdad, es un traspapel, aquí no lo utilizamos. El BCD a 7 segmentos, que lo utilicé para unas pruebas, en realidad no es parte del programa. Y el Pixel Control, que nos lo pasó la profesora para poder iterar la información de la memoria ROM y poderla reflejar en el Image Generator. También tenemos el random, que este tuvo que investigar alguna manera de obtener números aleatorios o en este caso parcialmente aleatorios para poder hacer el tema de que tengan diferentes tamaños los pipes o los obstáculos que va a tener que pasar nuestro jugador. Y el birth.mif. Aquí tenemos el pixel control, es exactamente el mismo código que el de la profesora, solo que en numRow o número de filas le puse un integer de 64, ya que pues en este caso yo voy a trabajar con 64 por 64 y en la talla le puse 12. ¿Por qué le puse 12? Bueno, pues necesitamos cierto número de datos para obtener el address y poder obtener cualquier tipo de información de la memoria ROM. Y esto depende de qué tan grande sea nuestra memoria ROM. En mi caso yo necesito 4096 filas. Entonces, son muchísimas. No podemos acceder con ceros y unos o con nada más un cero y un uno, sino que necesitamos una combinación de estas entradas para poder llegar a todos los datos almacenados. Esto lo hacemos con un simple logaritmo. En este caso lo podemos comprobar con 2 elevado a la doceava potencia. Nos da 4096. Es por ello que la talla debe de ser 12. Aquí puse las tallas para otro tipo de tamaños, en dado caso de que los necesiten. Y bueno, en el port vamos a tener el row, column y address. Address es pues la localidad de memoria que necesitamos visitar.
Y lo que vamos a regresar pues es el pixel control, que más adelante vamos a ver. Pero toda la lógica detrás de este programa nos fue proporcionada por la profesora Elizabeth Fonseca. Luego tenemos el Image Generator en el tema de puertos, donde tenemos los generic, que son los píxeles en Y, en X, el horizontal frame, vertical frame, el número de columnas y de filas de la imagen y la talla. Mientras que en el port tenemos el display enable, que nos dice cuándo podemos pintar en la pantalla. Row, column, red, green y blue, que es lo que ya hemos venido trabajando desde antes. Tenemos como entrada la gravedad, que es lo que les digo, que es un divisor de frecuencia para que podamos mantener todo a raya, todo en cuanto a tema de movimiento. El salto para identificar cuando pulsamos el push button y queremos saltar. Over cuando perdemos. Random, que es la entrada, un número aleatorio para definir a qué altura van a salir los pipes u obstáculos. Y el cambio que nos indica cuando ya terminó un pipe su ciclo de vida en pantalla y necesitamos comenzar uno nuevo. En cuanto a la architecture, tengo varias señales. Tengo arriba, que representa la parte de hasta arriba del pájaro, que va a empezar en 0. Tenemos una que es abajo, que va a empezar en 64, ya que la imagen pues mide 64. Es la parte de abajo del jugador. El arriba pipe y el abajo pipe, que de una vez les voy a explicar qué es. Bueno, supongamos que no existiera ni arriba pipe ni abajo pipe. Entonces todo esto pertenecería a el obstáculo, es decir, no habría una manera en donde nuestro jugador pudiera pasar. Entonces necesitamos crear un hoyo. Este va a ser el arriba pipe y este va a ser el abajo pipe. Toda esta región va a ser el hoyo por donde va a pasar nuestro jugador, mientras que de aquí para arriba será obstáculo y de aquí para abajo será obstáculo. Necesitamos también motion, que es una variable que nos va a indicar el movimiento de los pipes hacia la izquierda. Por ello comienza en 610 y no le puse comienza en 640 porque el pipe mide 30 píxeles de ancho. Necesitamos el address, ya que vamos a hacer constantes revisiones a la información en la memoria ROM. Necesitamos el píxel para dibujar todo lo de la imagen.mif en pantalla. Un marcador de unidades y de decenas en rango de 0 a 9, ya que lo vamos a necesitar para que empiece a contar. Y asimismo su versión en 7 segmentos para mostrarlo en la pantalla. Además del check, que nos va a indicar cuándo existen colisiones. Explicado eso, vamos a pasar a la parte de la gravedad. Aquí tenemos que la gravedad no es más que un divisor de frecuencia. Es exactamente la copia del de 25 MHz. Incluso olvidé ponerle el range y sigue hasta 25 millones. Y lo que pasa aquí es de que vamos a marcar una pausa. Si el over está activo, es decir, que ya perdimos, va a fungir como una pausa y no vamos a poder mostrar nada. La gravedad se va a detener, va a estar en 0. Por ende, el juego va a aparecer friseado, pero esto quiere decir que se acabó, perdiste. En la parte, en dado caso de que el over no esté activo, podemos entrar y cuando el reloj lo marque y además se encuentre en alto ese mismo reloj, vamos a contar de 0 hasta 150,000 para poder alterar el estado del LED que nos va a dar pues, la pauta para poder realizar movimientos en el apartado del Image Generator. Aquí tenemos el proceso que depende de esta gravedad, de esta salida o de este conteo. Entonces, si el over nos deja jugar y además la gravedad está en alto, vamos a tener diferentes cosas que nos van a marcar el movimiento. Primero les voy a contar en cuanto a los límites que tenemos. Bueno, pues tenemos que cuando tenemos un límite hacia abajo, es decir, if abajo es mayor a 479, o sea que nuestro personaje está en el piso y además no estamos saltando, porque aquí hagan de cuenta que manejamos lógica negativa, por eso pues si salto igual a 1. Cuando no estamos saltando, entonces arriba va a tener el mismo valor de arriba y abajo el mismo valor de abajo. Por eso va a estar estático en el piso, pero no se va a ir más abajo. Entonces, en dado caso de que el salto sea 0, o sea que estemos presionando el push button, nuestro personaje va a subir 2 píxeles. Por eso le ponemos arriba es igual a arriba menos 2 y abajo es igual a abajo menos 2. Por otro lado tenemos el motion. El motion, recordemos que tiene un movimiento así. Es por ello que por alguna abajo de un if no puedo mostrar en esta parte de aquí tenemos que motion es igual a motion menos 1. Motion comienza aquí y con el menos 1 se va recorriendo todas las columnas. En dado caso de que el motion sea menor a 0 o llegue a 0, entonces el check va a estar prendido, es decir, de que
pues hasta ahora el momento no hubo colisiones. Y el motion va a regresar al 610, es decir, va a volver a empezar aquí, va a ser un nuevo pipe. Aquí tenemos que si el motion es 610, es decir, acaba de empezar el nuevo pipe, tenemos que cambio es igual a 1. El cambio lo vamos a conectar al randomizer. Entonces, cada que nazca un nuevo pipe, tenemos que conectarnos o a comunicarnos con el generador aleatorio para que nos dé una nueva cifra de separación entre el nuevo pipe, entre los pipes. Exacto. En dado caso de que no sea un nuevo pipe el que sea, pues bueno, vamos a dejar que el cambio siga igual a 0. Esta parte va a ser el efecto de gravedad en el pájaro. If abajo es mayor a 479, entonces arriba va a ser arriba más 2 y arriba va a ser y abajo va a ser abajo más 2. Es decir, vamos, mientras estemos en el rango de pantalla permitido, nos vamos a ir para abajo. Por otro lado, si estamos saltando demasiado y abajo va a ser menor a 64, es decir, vamos a sobrepasar el límite de arriba, entonces arriba va a ser 0 y abajo va a ser 64. Esto genera la ilusión de que el pájaro quiere salir, pero no puede hacerlo. Y eso sería todo en cuanto a temas de movilidad en el juego. Ahora pasemos a hablar sobre las colisiones. Bueno, pues las colisiones solo van a pasar en una parte de la pantalla, en un segmento pequeño, en un rectángulo de hecho, ya que las colisiones solo se pueden generar entre un pipe y el personaje, el pájaro, el jugador, no entre ningún otro elemento en pantalla. Y el jugador se encuentra entre el píxel 20 y el píxel 84. Entonces, mientras estemos en ese rango de valores, si el arriba pipe, supongamos que, si el arriba, que es el pájaro, supongamos que está más abajo, o bueno, que es menor al arriba pipe, es decir, que se encuentra más arriba físicamente, entonces van a chocar y se va a producir una colisión. Por otro lado, si el abajo es mayor que abajo pipe, es decir, físicamente se encuentra abajo, entonces van a chocar y por eso se va a generar otra colisión. Ahora se preguntarán, ¿por qué arriba pipe menos 60 y abajo pipe más 60? Bueno, pues por temas de se los voy a explicar más adelante para que puedan tener apoyo visual, pero no lo olviden. Luego el marcador de las unidades y el marcador de las decenas va a regresar a 0 y el over se va a activar cada que se presente una colisión. Aquí tenemos el random. Esa es la parte que les iba a explicar sobre el por qué más y menos 60. Bueno, pues el random funciona de la siguiente manera. Esto es un código del cual me apoyé de una investigación que hice en internet. En realidad, sí me apoyé de un compañero que lo subió a un JIT, porque no sabía cómo hacer una función que generara números aleatorios. Y esta pues son cuasi aleatorios, es decir, no te da muchísimo diferencia entre los rangos que se presentan, además de que después de cierto ciclo es muy probable que se vuelva a repetir ese mismo ciclo. Si no es, bueno, no es muy probable, se va a repetir ese ciclo. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues nosotros vamos a tener un clock, que en este caso el clock es el cambio del pipe. Cuando nace uno, es un clock positivo, entonces esto va a trabajar. Pero todo su ciclo de vida, esto va a estar en 0, es decir, no va a estar trabajando. Luego vamos a tener una cuenta, que es lo que vamos a regresar, y una pausa. Esta pausa pues es más por el logic, pero pues está por demás. En realidad, si se para la gravedad, no necesitamos esto, porque esto, el clock que lo activa es el cambio de pipe. Pero bueno, tenemos como signal el nuevo y el cambio. El cambio es lo que va, pues valga la redundancia, a cambiar, a lo que nos va a dar un nuevo número. Y esto es un LFSR, que se los puedo decir en la caja de comentarios, ya que es información que saqué de internet. Pero cómo funciona es de que nosotros le damos un número y nos va a generar algo diferente a ese que está ahí. Pero ese mismo número que acabamos de generar lo tenemos que dar como feedback para que siempre nos genere un número diferente al anterior, aunque no vamos a tener una lista de todos los números que hemos hecho, por eso digo que es cuasi aleatorio y siempre es por ciclos, se van a ir repitiendo las cosas. Entonces, este cambio va a funcionar con un XOR y un NOT. Supongamos que nuevo 3 y nuevo 2 son ceros. 0 y 0 en XOR nos da 0, pero con el NOT nos da 1. Entonces aquí podemos decir que si nuevo es igual a nuevo 2 down to 0, es decir, 0, 0, 0, pero el cambio va a ser diferente, entonces ahí ya no tenemos un 0, sino que tenemos un 1. Y así es como va a funcionar todo
todo este sistema. Le tenemos que regresar el número que hicimos anteriormente para que nos genere uno nuevo. Y bueno, dependiendo del número que nos dé esta parte de aquí, es cómo lo vamos a ver acá en un decodificador. Como es de 4 bits, necesitaba todas estas posibilidades, ya que todos estos números son los que me puede dar esta parte de acá. Así que para ello tuve que dividir la pantalla de 30 y 30, los 480 píxeles divididos de 30 y 30 para que pudieran corresponder con el número de filas acá, de posibilidades. Pero bueno, una diferencia en los pipes de 30 no permitía que el pájaro pasara. Es por ello que le puse el más 60 y menos 60 para que se ampliara y pudiera pasar el obstáculo de manera muchísimo más sencilla. Este es el contador. El contador funciona cuando el motion ya pasó el pájaro, es decir, el pájaro se encuentra pues, en medio o ya está pasada la prueba, el obstáculo, y además el check es 1. Recordemos que el check va a estar en 1 todo el tiempo en el que no haya colisiones. Mientras no haya colisiones, todo va a estar bien. Entonces pasamos el check a 0, ya que no nos interesa si hubo o no colisiones, y en dado caso de que el marcador de unidades sea 9, entonces el marcador de unidades lo vamos a pasar a 0 y vamos a checar el de las decenas. Si el de las decenas es 9, entonces también lo pasamos a 0. Pero si no es 9, lo vamos a ir sumando de 1 en 1. Y si el de las unidades no era 9, entonces vamos a ir sumando de 1 en 1 el de las unidades. Esto nos dice, con este sistema solo podemos contar hasta 99. Cuando lleguemos a 99 va a resetear a 0. Y acá dice que cuando hay un over y todo se frisea, si el salto lo pusheamos, hacemos el push button, entonces todo va a empezar otra vez. El over se resetea, el arriba empieza en 0, el abajo en 64 y el motion en 610. Aquí tenemos el decodificador para el contador. Cuando el marcador en las unidades es cualquiera de estos números, vamos a transformarlo en su equivalente en 7 segmentos para poder mostrarlo en pantalla. Lo mismo funciona con el marcador de decenas. Esa es la pantalla de juego. Si el display enable lo permite, cuando nos encontremos en el rango de 20 a 84 en las columnas y en el rango que nos permite el arriba y abajo, es decir, en esta parte, pues entonces vamos a dibujar lo que hay en la memoria ROM que viene del Pixel Control. Esta parte no nos la pasó la profesora, esto del address, y es muy importante. Aquí fue donde hubo mucho conflicto porque en realidad si lo dejamos como nos lo dio la profesora, sale todo como en mosaico. Entonces, ¿cómo llegué a la respuesta? Bueno, pues hice muchísimas pruebas, ni siquiera sabía bien lo que estaba haciendo, pero le resté cierta cantidad, X, no me acuerdo cuál, y me di cuenta de que todo el mosaico se desplazó. Entonces dije, ok, voy a hacer el desplazamiento que quiero, que es el de 20, y luego voy a hacer el mismo desplazamiento acá, pero el desplazamiento en las Y es dinámico, ya que el arriba y abajo cambian. Por ello le puse el menos arriba y lo multipliqué por 64, que esto pues ya no lo había dicho la profesora y se podía hacer para que se presentara el mosaico de 64 en 64. Esto genera que la imagen se mueva de manera fluida, ya que vamos a darle al píxel nueva información que vamos a recopilar de la memoria ROM. Esto es lo que usamos para poder representar los pipes. Ponemos que se debe de haber según el motion y el motion más 30, ya que el motion está aquí, pero debe de estar más acá porque el pipe debe de valer 30 de ancho. Y si nos encontramos dentro de lo que permita del 0 al arriba pipe o del 480 al abajo pipe, pues lo vamos a pintar de color verde. Todo esto es para el marcador en las unidades y en las decenas y es muy similar a cómo lo trabajamos en los proyectos anteriores. Puse todos los 7 segmentos, si los necesito prendidos los prendo y si no, no. Ese es el top y lo básico que deberían saber es que el generador va al VGA controller, la gravedad va el input clock, pues bueno, es el reloj de la tarjeta, la gravedad va al image generator y del image generator el over va a la gravedad para parar todo. Y por parte del random, pues bueno, la cuenta va a ir al image generator, que es la nueva cuenta, con el nuevo espaciado para el pipe. Y el over que viene del image generator al random, que les digo que no es necesario porque está como redundante, pues. Esta parte del USD a 7 segmentos no la necesito, la puse fue para probar si sí funcionaba el generador de números cuasi aleatorios.
Aquí es el RTL, por si quieren checarlo con más detenimiento, para aquellas personas que son más visuales y no le hayan entendido al top. Y vamos a proseguir con el apartado de pruebas. Ok, vamos con el apartado de pruebas. Aquí podemos ver que está la tarjeta conectada. Con este vamos a empezar el juego y va a poder saltar. Este es lo de las pruebas del Random Generator que les había comentado para poder verlo en el 7 segmentos. Y vamos a empezar la grabación. Aquí ya perdí, por eso todo está friseado y el contador está en 0. Entonces vamos a empezar otra vez con un solo clic. Empezamos, podemos movernos por aquí, por acá. Voy a intentar llegar a 10 para que vean el cambio en las decenas. Bueno. Pues quedará para otro apartado, ya que tampoco quiero hacer muy grande la parte de pruebas, pero funciona. Cambia. A lo máximo que he llegado ha sido como a 20, pero funciona. Y bueno, ahorita ya choqué y se ve que se plasma todo indicando que pues he perdido y que tengo que volver a presionar para volver a empezar. Bueno, ya que pasamos el apartado de pruebas, las referencias son que el programa de Python es de autoría de la profesora Elizabeth Fonseca Chávez y Mario Alberto Ibarra Castillo. Los programas casi todos son vistos en clase con muy poquitos cambios para la adaptación al juego. Y la parte del generador de números cuasi aleatorios lo saqué de esta página. No precisamente el código como tal, pero sí muchísimas ideas sobre lo que es un LFSR, que pues son sistemas de feedback. Y pues muchísimas gracias. Cualquier clase de pregunta, ahí está mi correo y pues en la caja de comentarios. Además de que pues están los créditos de SlideGo, ya que la presentación se queda ahí. Muchísimas gracias por su atención y de mi parte sería todo.